Hay dos aspectos a tener en cuenta cuando hablamos de ansiedad en el marco del proceso creativo. Por un lado está la ansiedad propiamente dicha, ¿no? La ansiedad que aparece cuando nos embarcamos en el desarrollo de una idea, en un emprendimiento nuevo, en un proceso de cambio o de transformación. Pero por otro lado está la cuestión de las distracciones, que es todo lo que hacemos para evitar sentir la incomodidad, la molestia y el dolor que nos genera la ansiedad. Y vamos a decir un par de cosas de ambos aspectos porque es importante entender la interrelación que hay entre ambos. Lo primero que vamos a decir es que todo proceso creativo trae un poco de ansiedad. Es absolutamente normal. ¿Por qué? Porque la ansiedad es miedo a la incertidumbre, miedo a lo que puede llegar a pasar. Muchas veces miedo a que pase lo peor, ¿no? Y entonces nuestra cabeza, ¿qué empieza a hacer? Empieza a tratar de proyectar posibilidades adelantándose a los hechos para evitar que lo peor ocurra. Y como el proceso creativo es incertidumbre, es exploratorio, es muchas veces no saber qué puede pasar, es una apuesta en parte al futuro. Es lógico que cuando uno transita el desarrollo de una idea o de un emprendimiento, sienta ansiedad. Por eso no me pidas que me calme, porque es normal sentir en el proceso creativo un poco de ansiedad. Ahora bien, la otra parte del asunto tiene que ver con las distracciones, que como te decía recién, es todo lo que hacemos para aliviar las molestias que nos genera sentirnos ansiosos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, porque estás ansioso o ansiosa, te dedicas a, no sé, a procrastinar, ¿no? Entonces, evitas todo el tiempo tomar decisiones. O te dedicas a pasar demasiadas horas en las redes sociales porque estás ahí y te divertís, te distendés, etc. O te dedicas a, no sé, todo el fin de semana estar mirando series en vez de poner manos a la obra, porque si pones manos a la obra aparecen todas las preguntas y todos los dilemas y todas las decisiones que hay que tomar y eso te genera ansiedad. Pero ¿cuál es el problema de las distracciones? Que en el mediano y largo plazo las distracciones no construyen. Nadie construye nada scrolleando las redes sociales o mirando Netflix. Y cuando no construimos y tenemos una vida en la cual miramos para atrás y nos dimos cuenta que el tiempo pasó y no construimos nada, eso genera vacío, frustración, dolor, del cual escapamos con más distracciones. Y entonces es como que nos metemos en una especie de círculo vicioso. Porque como no nos acercamos a lo que podemos crear, nos distraemos para aliviar ese vacío y eso lo que genera es más vacío que nos aleja más de lo que podemos llegar a crear. No me pidas que me calme porque la ansiedad no es algo que hay que calmar, sino que es algo que hay que gestionar. Interesante esa idea, ¿no? Y te voy a explicar por dónde viene el asunto. La ansiedad es, entre otras cosas, energía contenida, mucha energía contenida. Tanta que a veces nos hace temblar, nos pone nerviosos, nos levanta las palpitaciones del corazón, nos entrecorta la respiración. Es energía. Y la energía en sí misma no es buena o mala. Obviamente está en cómo nosotros la percibimos y cómo la gestionamos. En el caso de la ansiedad, muchas veces en la cultura popular se entiende que la ansiedad hay que calmarla, ¿no? No hay que estar nervioso, no hay que sentir sensaciones de ansiedad, de nervios, de miedo, etc. Pero cuando uno se pone en esa postura, lo que hace es alimentar la ansiedad, porque pensar que no tengo que estar nervioso, lo único que hace es ponerme más nervioso. ¿Y por qué me pones más nervioso? Bueno, porque gran parte del asunto de la ansiedad es una cuestión mental, tiene que ver con el relato, ¿no? Y el relato que cada uno de nosotros nos vamos haciendo dentro nuestro es una construcción propia. El relato lo escribimos nosotros. Entonces, si yo ya estoy en un relato de ansiedad, si yo ya estoy en un relato que me genera nervios, si yo ya estoy en un relato que me genera mucha preocupación, ¿qué sentido tiene escribir en ese relato la frase tengo que estar más tranquilo, tengo que calmarme? Es como echarle leña al fuego. La ansiedad no es algo que hay que calmar, es algo que hay que gestionar. Y para eso te ofrezco 4 herramientas bien concretas que te van a ayudar a hacer ¿qué?
a transformar la energía de la ansiedad en energía creativa, a canalizar toda esa energía que vos podés llegar a tener contenida dentro de la mente y dentro del cuerpo en algo que te permita transformarla, que te permita convertirla en algo que puede ser el desarrollo de una idea, de un proyecto o de un emprendimiento. Entonces, 4 herramientas para aprender a gestionar la ansiedad con una aproximación creativa, con una aproximación positiva. Claramente lo que te estoy diciendo es que si en este momento te sentís ansioso o ansiosa, no es causa o no dejes que eso te angustie o te genere mayor preocupación. Tómalo como una oportunidad para agarrar toda esa energía que tenés contenida, que no importa que venga de la preocupación o del miedo, y transformarla en algo que pueda ser creativo, en algo que pueda ser tuyo. 4 palabras para transformar la ansiedad o para gestionar la ansiedad: organización, planificación, rituales y acción. Organizarnos es pacificarnos, dice la cultura popular. Uno de los grandes motivos por los cuales sentimos mucha ansiedad es muchas veces porque no podemos prever cómo va a ser nuestro día. Porque no podemos controlar un poquito a dónde vamos a tener que poner los esfuerzos y a dónde vamos a tener que poner el tiempo. Entonces, organizarnos es una buena forma de tener visibilidad y de poder, sobre todo, decidir. Porque muchas veces nos ponemos ansiosos porque nos sentimos que no tenemos la potestad para decidir cómo usar nuestro tiempo y nuestra energía. Pero si nos organizamos con algo que quizás puede ser tan simple como hacer una lista de tareas para cada día, empezamos a ponernos en el lugar de protagonistas y nos pacifica. Porque la organización nos ayuda a construir un relato en el cual elegimos las cosas que podemos hacer en función de nuestros objetivos. Y ahí viene la segunda palabra para gestionar la ansiedad, que es la planificación. Y con esto no me refiero a que hagas un plan de acá a 2 años, 3 años, 5 años, de cuáles son tus grandes objetivos o visiones en la vida. No, me refiero a algo mucho más cortoplacista. El plan de la semana, ¿cuál es? ¿Qué te gustaría lograr? ¿Qué te gustaría vivir? ¿Qué te gustaría crear? ¿Qué te gustaría compartir? ¿Qué te gustaría experimentar? 3 o 4 hitos para la semana y los pones. Esto lo voy a hacer el martes, esto lo voy a hacer el jueves, esto lo voy a hacer el sábado. Y es muy importante que en ese pequeño plan, en ese micro plan, vos puedas responder 2 preguntas. ¿Por qué lo querés hacer y cuándo? El por qué te va a ayudar a conectarte con el sentido, con el propósito, con la verdadera causa por la cual vos querés hacer cosas. Y el cuándo te va a ayudar a organizarte, lo cual te va a ayudar a pacificarte, ¿entendés? Yo no soy muy fan de los planes a largo plazo, de los grandes esquemas, porque cuanto más uno planifica, menos creativo es el asunto, ¿no? Cuanto más uno planifica, generalmente más en control se pone y menos lugar deja para la creatividad. Pero lo que te estoy proponiendo acá son microplanes, ¿sí? Micro definiciones para la semana de cosas que te gustaría vivir, crear, explorar, experimentar y hacerlas que formen parte de la agenda. Porque gran parte de nuestras ansiedades y preocupaciones vienen porque en la agenda hay lugar para todo menos para nosotros. La tercera palabra / herramienta que te va a ayudar a transformar tu ansiedad son los rituales. Y todos podemos tener rituales creativos que nos ayuden a gestionar nuestra ansiedad. Como por ejemplo, levantarnos por la mañana y antes de agarrar el celular, que eso es un ritual, antes de agarrar el celular, hacer 20 minutos de meditación. O después del mediodía, si podés hacer un corte e ir a dar una vuelta a manzana, eso es un ritual también. O antes de irte a dormir, en lugar de irte a dormir con el celular en los ojos, escribir en un cuaderno las 5 mejores cosas que te pasaron en el día. Eso es un ritual también. Y todos los creativos de la historia tuvieron sus rituales creativos, sus momentos para sí mismos en los cuales se conectaban con su propósito, con su creatividad y de alguna manera se ayudaban a sintonizar con su propio camino de la creatividad. Los rituales no solo nos ayudan desde lo físico y desde lo mental a tamizar un poquito las fuerzas de la ansiedad, sino que también nos ayudan a construir una narrativa en la cual somos protagonistas de nuestro propio camino de la creatividad. Y eso transforma la ansiedad. Y finalmente la cuarta palabra / herramienta, que es la acción. Y te la voy a explicar con una frase que me encanta, que dice algo así como que
La preocupación se desvanece cuando borramos las primeras 3 letras de esa palabra. Sacamos el pre, nos queda ocupación, manos a la obra, calla la mente y enciende el corazón. Una gran manera de transformar la energía de la ansiedad en energía creativa es haciendo algo, poniendo manos a la obra, entrando en una práctica creativa. Todas las personas creativas tenemos una práctica. ¿Qué es la práctica? Aquello que hacemos para volvernos mejor en lo que hacemos. Por ejemplo, un pianista hace escalas en el piano para mejorar su digitación. Un deportista hace ejercicios para mejorar su condición física. Un cantante vocaliza para mejorar su rango vocal y su agilidad vocal. Bueno, sea cual sea tu camino de la creatividad, seguramente hay una práctica. Hay algo que podés hacer casi por deporte, te diría. Cuando vos agarrás la energía de la ansiedad y la canalizás en la práctica creativa, insisto con el tema de la práctica porque practicar no necesariamente significa trabajar en una idea o en una obra. Practicar es practicar. Entonces el solo hecho de practicar te va a permitir tomar la energía de la ansiedad y traducirla o transformarla en energía creativa. Repasamos entonces: organización, planificación, rituales y acción. Son los 4 caminos que podés adoptar para empezar a transformar la energía de la ansiedad en energía creativa y así descubrir que la ansiedad no es algo que se calma, sino que se gestiona.